Coloquio, pues quienes quieran intervenir deberán venir aquí a hablar a este micrófono, porque si no, no queda grabado el asunto, ¿eh? Y entonces, pues nada, Íñigo Ongay es doctor en filosofía por la Universidad de Oviedo, licenciado en filosofía en Deusto. Él trabaja como profesor en Bilbao y su tesis doctoral la hizo sobre el proyecto Gran Simio y lleva unos años pues trabajando sobre la etología y sobre estas cosas. Está pendiente la versión impresa de la tesis doctoral, que algún día la terminará y lo publicará la Fundación, y entonces pues estamos deseando que des inicio a este primera entrega de este formato de cursos de 2 días que ponemos en marcha. Muy bien. Pues nada, yo muchas gracias, por supuesto, a la Fundación, a Gustavo Bueno Sánchez, que aunque no lo ha dicho, pues fue el parte responsable de la tesis aquella, ¿verdad? Porque fue mi director de tesis en su momento. Y yo voy a, pues eso, voy a ofrecer una exposición obligadamente muy sintética, lo cual quiere decir que seguramente también será pues demasiado difusa, quizás, pero en fin, porque, sobre todo porque este asunto tiene muchas aristas y tengo yo, naturalmente, pues, acumulado material abundantísimo que no voy a poder presentarles forzosamente, pero en fin, voy a ver cómo me las apaño para resumir esto que podría dar de sí, pues eso, para un curso entero en unas sesiones de 4 horas, que es lo que vamos a estar aquí, forzosamente. Bien, pues yo en primer lugar, esta primera sesión me gustaría, en esta hora que tenemos ahora, pues en esta primera intervención, únicamente pues presentar el tema, no me va a dar tiempo más. Y para presentar el tema, pues les voy a pedir que inicien conmigo una especie de experimento mental, esto que se llama experimento mental, que no es ni un experimento, ni es mental, ni es nada, pero es simplemente que nos traslademos por un momento, imaginariamente, ¿verdad?, a 1839, en un lugar, pues, en los alrededores de París, ¿verdad?, casi el peor lugar donde puede ir un español, en los alrededores de París, en un laboratorio de fisiología experimental, donde pues un médico de Burdeos, François Magendie, que es muy conocido por muchas razones, quizás por ser uno de los iniciadores de la fisiología experimental, está ahí impartiendo una clase magistral a sus alumnos, entre los cuales se encuentra pues un todavía veinteañero, un joven Claude Bernard, una clase de fisiología experimental en la cual, pues mediante las secciones in vivo, es decir, vivisecciones de perros, pues Magendie está intentando pues, determinar el carácter sensor o motor de los nervios espinales de estos mamíferos, ¿verdad? Y al parecer, pues Magendie en estos experimentos de este tipo pues, dio lugar a unos resultados contradictorios que fundarían, en su caso, una especie de escepticismo fisiológico pues muy conocido en la historia de la fisiología, casi nos remite al escepticismo médico, ¿verdad?, de Sarmiento, no, del compañero este de Fijó, Martín Martínez, ¿verdad?, y que solo se podría neutralizar cuando precisamente por obra de Claude Bernard, del que se llegó a decir en los inicios de la fisiología experimental, él no es solo un fisiólogo, sino la fisiología misma. Desde luego el fisiólogo que dijo estas palabras sobre Claude Bernard pues, estaba ejerciendo de noseólogo, pero quien ofrece esta interpretación de Bernard no es un fisiólogo, sino la fisiología misma, pues no sabe mucho de la neutralización de las operaciones, ¿verdad?, como veremos después. Pues solo digo, con la intervención de Claude Bernard, quien demostró pues la función a la vez motora y sensora de los nervios espinales, se pudo fundar la fisiología experimental. Ahora bien, esta fisiología experimental, esta nueva ciencia, se fundó precisamente siendo alimentada por la presencia incesante de sujetos experimentales a los que viviseccionar. Y esto de sujetos experimentales, pues lo digo con granus salis, hay que tomarlo con granus salis, porque lo que voy a intentar demostrar precisamente, esto es uno de los motivos de mis posiciones, que esos sujetos experimentales no son sujetos. Y es curioso, ¿verdad?, que en fin, que todo quien gane, pues en esta alimentación incesante de sujetos experimentales, pues Bernard tuvo la poca síntesis de descuartizar, de despiezar por sus partes formales, anatómicas y fisiológicas más bien, al perro de su hija.
cosa que le costó su divorcio, ¿verdad?, en el año 1869, me parece, como es natural, por otro lado, era bastante previsible, ¿verdad? Entonces la mujer de Bernard pues, acabaría pues, militando en variadas organizaciones de tipo pues, antibiseccionista, en los inicios del movimiento de los derechos de los animales y demás. Bueno, entonces este es el primer escenario, un escenario desde luego, pues ya digo, privilegiado para mis planes, en los que quería yo pues, introducirles. Fijémonos ahora en otro lugar y en otro momento distinto, ¿verdad? En Ravenglass, que es un pueblito ahí en el norte de Inglaterra, en Cumbria, donde en el año 61, 1961 ahora, pues Nico Tinbergen, un etólogo holandés, y uno de sus discípulos, Bob Maas, un estudiante de posgrado entonces, están pues preparando bustos o cabezas, modelos de gaviotas reidoras, pintadas, las cabezas digo, de blanco o de marrón alternativamente, y están testando las reacciones de los sujetos, ahora sí que son sujetos stricto sensu, de las gaviotas frente a la presencia de tales estímulos. Y unos años antes, en el 55, por ahí, 53-55, pues otra discípula de Tinbergen, Esther Cullen, y muy cerca de Ravenglass, en Escocia, en las Islas Farnes, estaba apostada, como si fuese, por así decirlo, una especie de moderna San Simón, encima de un acantilado, ¿verdad?, esperando a observar la conducta nidificatoria, ¿verdad?, de las gaviotas tridáctilas. Bueno, pues desde luego no hace falta decir que esta situación también científica, como la anterior, nos pone delante de un trato con animales completamente diferente, ¿verdad? Esto, por de pronto esto. Pero todavía quiero aportarles un tercer escenario en este sentido, ¿verdad?, para un poco aquilatar esta presentación tanto teatral que les estoy poniendo de mi charla. En los años 50 y también de este siglo, 40, o más bien los 40, un psicólogo de la Universidad de Harvard, cuyo prestigio ya era muy grande, llamémosle, pues, no sé, Frederick Burroughs, o así, ha preparado una paloma, reduciéndola al 65% mediante un expediente de privación alimentaria de su peso normal, y la somete pues, a un protocolo experimental muy determinado, mediante el cual consigue que las respuestas de la paloma se asocien arbitrariamente a los estímulos, pues formando un arco de conducta que él va a llamar supersticioso. Estos son los famosos experimentos sobre la superstición de la paloma, de Skinner, ¿verdad? Y con esto, pues Skinner, el mismo procedimiento que consiste en privar a la paloma de alimento hasta reducirla a un 65% de su peso normal, pues no estaría haciendo otra cosa más que buenas las palabras de Edward Lee Thorndike cuando dijo que nunca tendrás, never will you get a better experimental suyo, que nunca tendrás un mejor sujeto experimental que un gato hambriento. Pues aquí se puede decir que una paloma hambrienta. Y de nuevo, aquí la palabra sujeto otra vez aparece, ¿verdad? Es un sujeto experimental, igual que eran sujetos experimentales fisiológicos los de Bernard o los de Tinbergen y Bob Maas, solo que en un sentido muy distinto. Bueno, pues esta es la cuestión. Lo que he querido pues, hacerles ver con estos ejemplos es que no creo que cueste demasiado percibir la diferencia, en cuanto al menos la diferencia, por lo menos a bulto, de la escala operatoria de estos tres escenarios científicos sin mucho esfuerzo, y ello sin perjuicio, ¿verdad?, de que en tales escenarios los científicos se las vean desde luego con sujetos animales. Esto desde luego es un parecido, pero con todo, las operaciones que no solo los sujetos no zoológicos, es decir, los científicos, los propios científicos, Bernard o Magendie, o Bob Maas, o Tinbergen, o Skinner, ¿verdad?, están llevando a cabo, sino muy crucialmente, y sobre todo esto es lo que me interesa fijarme por el momento, los sujetos temáticos, es decir, los propios animales, las operaciones que realizan en estos escenarios son también muy distintas. Son unas operaciones que se han visto reducidas a cero en el primer caso, ¿verdad?, porque claro, los perros que van a ser viviseccionados, desmenuzados en sus partes fisiológicas, en el caso y aunque fuese in vivo, ¿verdad?, en el caso de los fisiólogos franceses, pues esos perros desde luego no operan, en principio, ¿verdad?, o sus operaciones están tomadas en un extremo de abstracción, pues casi que las hace desaparecer. Y desde luego es un caso muy distinto el del condicionamiento operante de Skinner o el de las relaciones ecoetológicas de las gaviotas, que parece que Bob Maas, Esther Cullen y Tinbergen
Tinbergen pues, pretenden tratar. Entonces, la perspectiva que me interesa aquilatar aquí es precisamente dar cuenta de esta diferencia de escalas operatorias. Esta es la cuestión. De escalas operatorias desarrolladas tanto por los científicos como por los sujetos temáticos. ¿Cuál es la diferencia entre las operaciones desarrolladas por estos sujetos? Operaciones que, por otro lado, como es bien sabido, como cualquier filosofía de la ciencia que se precie, no me refiero precisamente, no necesariamente a la de Gustavo Bueno, sino a la de Ian Hacking o cualquiera, o a Latour, pues no puede pasarse sin la consideración de estas operaciones que son internamente relevantes al proceso de construcción científica, y esta es la cuestión, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo determinar más adecuadamente, de manera no intuitiva, sino teórica, esta diferencia de escala? Ahora bien, y esta es la cuestión, este tratamiento de la diferencia de escala operatoria entre estas dos ciencias obligará, a mi juicio, a efectuar, digo, este tratamiento de la diferencia de escala entre la fisiología o la psicofisiología, podríamos hablar de Pavlov o de Bechterev, la etología y la psicología asociacionista, por ejemplo, pues obliga a remontar una especie de regresus, como decimos en nuestros términos, a unas coordenadas noseológico generales que nos ofrezcan una idea de ciencia lo suficientemente potente como para después reconstruir, en el progreso sobre los fenómenos, reconstruir, y esto es el objetivo formal de mi intervención, ¿verdad?, reconstruir pues, la fisionomía, es decir, la estructura noseológica de la ciencia etológica, de lo que llamamos etología, tanto en lo que se refiere a la unidad y al engranaje entre sus partes, este es el problema clásico que los escolásticos llamaban de unitatis initiarum, como en lo tocante o en lo atinente a sus relaciones con otros terceros campos científicos, tangentes o secantes, pero próximos, en todo caso, como puede ser la fisiología, la neuroetología, etc. Y este es el problema que los escolásticos llamaban de distintiotis initiarum, ¿verdad? Bueno, bien, esta es la cuestión. Entonces, para ello, pues mi intervención en las próximas 4 horas va a ser una intervención, o mi exposición, mi charla, va a ser una charla dotada de una estructura, por así decirlo, circular, sin perjuicio, desde luego, de que no nos veamos, espero, no, con un círculo vicioso, pero sí una estructura circular porque me voy a ver obligado a remontar, en primer lugar, un regresus a la noseología general, aunque este regresus pues espero que sea sumario, porque casi todo lo que voy a decir en esta introducción está publicado, o sea que aquí no hay ninguna novedad y por tanto no justificaría que me entretenga demasiado en limar estas cuestiones, para después, eso sí, progresar hacia el campo de la etología para determinar en qué medida y hasta qué punto la etología es una ciencia. Esa es la cuestión. Ya les adelanto que mi respuesta es que no es una ciencia, pero en fin, por lo menos, claro, esta es una respuesta que es, por otro lado, muy garbancera, porque claro, habría que ver que la ciencia, pues al ser una idea de predicación análoga, pues no es tan sencillo como esto, ¿verdad? No es una ciencia, pues depende, claro, depende. Frente a la termodinámica no es una ciencia, claro, pero frente a la, pues qué sé yo, pues auroterapia, pues claro, es otra cuestión distinta, ¿no? Bien, entonces, en primer lugar, voy a acercarme a los presupuestos nosológicos generales, pero vamos, muy brevemente, en una hora, pero en fin, pero claro, es que sí, me veo obligado a hacer esto, porque es que no parece que estamos hablando desde el vacío, ¿verdad? Simplemente para recordar algunas cosas, que por otro lado están publicadas, como digo, entre otros sitios, pues en los 5 tomos de la teoría del cierre categorial, en los muchos más tomos de la Fundación Menéndez Pelayo, ¿verdad?, de los 70, y en fin, yo, por razones biográficas, mi referencia fundamental es los inéditos policromados, son policopiados estos son pues algo que yo nunca los he leído, pero en fin, vamos a ceñirnos. Como ha advertido Gustavo Bueno en muchas ocasiones, y es algo que es de suyo bien evidente, la idea de ciencia es una idea que en nuestra tradición filosófica y mundana pues cubre una pluralidad de acepciones no solamente distintas, sino que a veces incompatibles, como toto chelo diversas entre sí, y esto explica, o esto hace, que la idea de ciencia, lejos de ser un concepto pues, unívoco, es decir, simplemente idéntico, no lo es, sino que es un concepto, yo no diré que equívoco, es decir, no es simplemente diverso, esto tampoco lo digo, pero sí que es pues análogo, es decir, es simplemente diverso, pero idéntico según algo, ¿verdad? Esta es la cuestión, ¿verdad? Y entonces pues, frente a esta pluralidad de acepciones, ¿cómo orientarse? Pues Gustavo Bueno propone un hilo de Ariadna necesario y suficiente en sus obras, y pues él distingue 4 acepciones generales de la idea de ciencia, 4 grupos, más que acepciones, 4 grupos o modulaciones de acepciones, ¿verdad?
En primer lugar, ciencia en idioma español, pero vamos, en otros idiomas también de parecido radio, vamos a decirlo así, radio imperial, pues ciencia hace referencia pues, fundamentalmente pues, a un saber hacer muy próximo de la técnica o del arte en el sentido platónico, aristotélico de la expresión. Por ejemplo, pues, qué sé yo, los ejemplos son muy conocidos, Gustavo Bueno los menciona en muchos casos, la ciencia del zapatero, bueno, o del carpintero, no del presidente Zapatero, sino del carpintero, o la ciencia, qué sé yo, la ciencia de la honra de Calderón, la ciencia del catador, que es el saber de la lengua, ¿verdad?, etcétera. Bueno, pues esta ciencia, pues naturalmente, tiene como escenario institucional, vamos a decirlo así, el taller. Esta es la cuestión, el escenario institucional donde esta ciencia se desarrolla, o esta acepción de la idea de ciencia se desarrolla es el taller. El taller, insisto, del zapatero, o del carpintero, o de, qué sé yo, del tejedor, que como pues, es bien sabido, pues, igual que las arañas, compone sus telas sin necesidad de Euclides. En segundo lugar, ciencia es también, en una segunda acepción, es un sistema ordenado de proposiciones que se derivan de los principios. Esta acepción es una acepción aristotélica, ¿verdad?, porque está muy cercana a la doctrina demostrativa que Aristóteles presenta en sus Segundos Analíticos. Pero es también una acepción euclidiana, por así decirlo, porque es bien sabido que el alimento ideológico, por así decirlo, filosófico, gnoseológico, en el que Euclides pudo fundarse para componer en Alejandría sus elementos, pues está muy cerca de la doctrina demostrativa de los segundos analíticos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, desde luego parece que la geometría es una ciencia, pero no solo la geometría. Claro, también sería una ciencia la doctrina jurídica, y así la trataron los escolásticos, y los propios juristas actuales. También sería una ciencia, por supuesto, la metafísica, por ejemplo, lo que tiene de teología natural. Pero también sería una ciencia, y acaso una ciencia principalísima, la teología revelada, no la de natural, la revelada, sin perjuicio del carácter sobrenatural y revelado, pues desbordante del reino de la naturaleza de sus premisas. Eso da igual, porque efectivamente la ciencia es un sistema de demostraciones, es hábitus conclusiones. Entonces, sin perjuicio de que las premisas sean reveladas o no lo sean, la teología revelada sería una ciencia. Bien, y claro, naturalmente el escenario institucional, así como en el otro era el taller, pues en esta segunda sección sería la escuela, donde hay una pizarra, por ejemplo, para saber las conclusiones que se derivan de los principios según la doctrina del silogismo científico. Bien, en tercer lugar, y esta es la que quizás más nos interesa aquí, aunque también la que voy a hablar a continuación, ¿verdad? Las ciencias son las ciencias naturales, lo que se llama desde la revolución científica del siglo XVI y XVII y después la revolución industrial de las ciencias naturales, un conjunto de disciplinas pues que ustedes saben perfectamente bien cuáles son, ¿verdad? Por supuesto la física, pero bueno, la física es como no decir nada, ¿no? La astronomía, la termodinámica, la mecánica, ¿verdad? La biología molecular, la termodinámica, en fin. Parece que el escenario institucional donde estas ciencias, esta acepción de la idea de ciencia se desenvuelve sobre todo es el laboratorio, ¿verdad? Tal y como, por ejemplo, pues la sociología de la ciencia de nuestros días analiza la vida en el laboratorio, ¿verdad? De este libro de Latour y Bulgar, ¿no? Bien, en cuarto lugar, y esta es una acepción muy interesante, de la cual me voy a reconstruir esto mismo que estoy diciendo ahora mañana, por las razones que ustedes verán. En cuarto lugar, parece que la idea de ciencia cubre en nuestros días también una serie de disciplinas que, sin duda, con antecedentes, que se quiera, Durkheim, Max Weber, Ferdinand Tönnies, lo que fuese, Tarde, en fin, lo que fuese, pero que se han ido abriendo camino a partir de la segunda mitad del siglo XIX. La sociología, la psicología, el periodismo, la pedagogía, las ciencias de la educación, en fin, este tipo de disciplinas. Esta es una acepción, ciencias humanas, ¿verdad?, que resulta de una extensión o de una ampliación de la acepción tercera en unas direcciones que desde luego resultan extraordinariamente interesantes para cualquier teoría de la ciencia, mínimamente crítica. Esta es una acepción que, aunque sea tabulatoriamente, hay que tomarla en cuenta. Y además es central para el análisis gnoseológico de la teología, como veremos. Bueno, entonces, adoptando sin duda, como digo que la idea de ciencia es un análogo, adoptando sin duda la tercera acepción como acepción fuerte, es decir, como analogatum princeps, pues el problema que se abre en el horizonte es el de determinar pues las razones por las que esto es así, por las razones por las cuales esta acepción es el analogatus princeps, qué es lo que tiene la ciencia cuando la bendicen, ¿verdad? Es decir, qué es lo que tiene la termodinámica que no tenga, pues qué sé yo, la josefología o la mariología, o por qué la termodinámica es una ciencia pero no lo es la ufología, por ejemplo, o por qué la termodinámica es una ciencia pero no lo es, o al menos solo lo es análogamente, es decir, limitadamente, por así decirlo, es decir,
La historia fenoménica, por ejemplo. ¿Por qué la historia fenoménica solo lo es secundum quid? Sin embargo, la termodinámica parece que sería ciencia en el sentido más fuerte de la expresión. Bueno, para responder a esta pregunta, la teoría del cierre categorial supone que es preciso desbordar la perspectiva enteramente genérica, epistemológica, en cuanto que la perspectiva epistemológica remite a una descomposición, a un despiciamiento, a un análisis de la idea de ciencia en función de las ideas de sujeto y objeto, que son ideas genéricas a las ciencias y a otros saberes no científicos, o en fin, a todo el conocimiento en general. Exige, digo, la teoría del cierre categorial remontar esta perspectiva en función de una perspectiva, en beneficio de una perspectiva específica que analice la idea de ciencia no tanto en función de las ideas de sujeto y objeto, como ustedes saben muy bien, sino de las ideas de materia y forma, y en la medida en que las ideas de materia y forma remiten necesariamente a la idea de verdad. Materia, forma y verdad, estas son las ideas cardinales de la nosología. No ya de la nosología materialista, sino de la nosología pues, tout court, por así decirlo. Pues bien, interpretando, insisto, todo esto es bien sabido, pero me veo forzado a repetirlo. Interpretando, o a exponerlo, estos conceptos de materia y forma de la manera siguiente, la materia como remitiéndose siempre necesariamente pues, a los hechos, por ejemplo, o a las observaciones, o si se quiere incluso al lenguaje observacional de la received view, o a las proposiciones protocolarias, o a lo que fuese, ¿verdad? Mientras que la forma se refería pues, más bien a las hipótesis, a las leyes, a las teorías, en fin, ¿verdad? Digamos que reinterpretándolo así, pues Gustavo Bueno ofrece tres de sus esquemas de conexión diaméricos entre conceptos, metaméricos entre conceptos, o bueno, tres de sus esquemas de conexión entre conceptos, en su artículo Conceptos conjugados, para ofrecer una tabulación crítico-clasificatoria, en fin, esto es decir lo mismo, ¿verdad? Una clasificación, una crítica de una distinción, una clasificación de cuatro familias básicas de teorías nosológicas, de cuatro posibles grupos de teorías de la ciencia, por así decirlo. En primer lugar, supuesta, porque es posible, ¿verdad?, la reducción materialista, por así decirlo, de las formas de las ciencias a la materia de las ciencias, pues es decir, de las formas de las ciencias a las materias de las ciencias, por ejemplo, a la materia de las ciencias, por ejemplo, a las observaciones, a las sensaciones, a los fenómenos, a los enunciados, ¿verdad?, atómicos, en el sentido de Wittgenstein o de Russell, o a los enunciados, proposiciones protocolarias de Neurath, o a las constataciones de las que hablaba Schlick, etc., poniendo en la materia, realmente, a partir de la reducción de las formas, el lugar auténtico de la verdad de las ciencias, pues nos encontraríamos con la primera de las acepciones, ¿verdad? La primera de las familias nosológicas, la familia nosológica que conocemos bajo el nombre de descripcionismo. En ellas, pues en este tipo de teorías de las ciencias, la verdad de la ciencia quedará tipificada como la descripción de los fenómenos, sencillamente. Y entonces, pues más o menos esta descripción podrá interpretarse a la manera de una especie de desvelamiento, de aletheia, ¿verdad? Eso es lo que decía Heidegger en su libro sobre Platón, el libro este famoso de Platón y la doctrina de la verdad, creo, como una pura descripción de los fenómenos en el sentido del positivismo fenomenológico de Husserl, por ejemplo, a las cosas mismas, ¿verdad? O también como a la manera del positivismo lógico vienés, pues como una especie de verificacionismo inductivista o de, por ejemplo, posteriormente en Carnap, de lógica probabilística y demás, y después pues, de la Segunda Guerra Mundial han florecido pues, como los hongos, ¿verdad? Este tipo de interpretaciones de la verdad de las ciencias descripcionistas. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de Van Frasen, por ejemplo, con su empirismo constructivo, o incluso Elliot Sober, que en el fondo pues, Sober o Salmon pues, son hijos de Carnap, ¿verdad? De la lógica probabilística, todo este tipo de teorías estadísticas de la confirmación, en fin, son en el fondo herederas del descripcionismo. Bueno, eso es una posibilidad. Ahora bien, también es cierto que tras las críticas que en un congreso que se desarrolló en los 60 en Urbana, ¿verdad?, recibió el positivismo vienés, sobre todo por manos de Hempel, sobre todo en función, Hempel había sido un positivista, desde luego, pero en función de que Hempel advirtió pues, la entera implausibilidad, la ingenuidad realmente de las versiones tradicionales del principio verificacionista del significado y demás, pues parece que el descripcionismo positivista quedó pues, en mantillas, sencillamente, quedó en mantillas, recibió ataques innumerables, ¿verdad?
ataques, por otro lado, justificados, porque en el fondo, efectivamente, estas direcciones positivistas representaban una especie de sustantificación, de hipóstasis ingenua de las materias de las ciencias, una vez se ha evacuado las formas, por ejemplo, mediante el teorema de Ramsey o el enunciado de Craig, que afirmaban estos resultados de la lógica, que es que los términos teóricos eran prescindibles, y entonces pues esto abocaba pues, a una interpretación de las ciencias completamente implausible, porque era pues, sencillamente una hipóstasis de los fenómenos, de los enunciados observacionales y demás. Es decir, es verdad que, como acusaron muchos filósofos de la ciencia a partir del Congreso de Urbana, la historia del positivismo es la historia de un fracaso, la historia, desde luego, de la formulación del principio de verificación es la historia también de un fracaso, y entonces, pues a partir de los 60, florecen como los hongos, ya digo, los nombres de gentes como Feyerabend, Kuhn, qué sé yo, Popper, Lakatos, Hanson, autores todos ellos que propenden, pues, bien es cierto que desde presupuestos teóricos, nosológicos muy distintos, a situar el lugar de la verdad de las ciencias en la forma, más bien, en la forma. Es decir, a la forma a la que se reducirían, en el fondo, pues la propia materia de las ciencias. Entonces, pues, desde la consigna de Hanson, de toda observación está cargada de teoría, ¿verdad?, hasta pues la consigna de Feyerabend, hay ciencia sin experiencia, etcétera, pues parece que se estaría abriendo paso a una segunda dirección, un formalismo teoreticista, que ha llamado Gustavo Bueno, la teoría del cierre. Ya se abra camino este formalismo, o bien a través del programa falsacionista popperiano, que en el fondo está incubado en la cáscara del positivismo, porque efectivamente Popper provenía de ahí, o bien comparezca, yo qué sé, bajo los ropajes también disolventes, como veremos, de Feyerabend, o bien del convencionalismo de Poincaré, incluso anterior a la formación del Círculo de Viena y demás. En todo caso, este formalismo, y esta es la ironía de la cuestión, ironías, por así decirlo, ironías de la nosología, vamos a decirlo así, terminará invariablemente por reencontrarse con la implausibilidad de ¿qué? Pues de asignar un papel específico a la materia de las ciencias, a las observaciones. Y ante esta imposibilidad completa, pues el formalismo históricamente experimentó varias direcciones también. Una dirección ensayada, de hecho no me la estoy inventando, ensayada es precisamente recuperar las premisas descripcionistas, por ejemplo. Y entonces, pues, es más o menos lo que hizo Popper al introducir de nuevo, pues, de Matute, pues, claudicantemente, por así decirlo, desde la perspectiva de un formalismo puro, los grados de confirmación, la verosimilitud y demás. También es posible que se recuperen premisas adecuacionistas, y entonces nos encontraríamos con un formalismo adecuacionista. O también es posible, en el fondo es una dirección siempre latente, pues ensayar la huida hacia adelante en la dirección de un formalismo puro. Lo que pasa es que esta dirección nos conduce pues, a la disolución escéptica de la idea de verdad y, por tanto, a la disolución de la escala nosológica. Y esta dirección no es que sea imposible, está recorrida por Feyerabend y por Rorty y por otros muchos, ¿verdad? Y en el fondo, pues por el Strong Program de los sociólogos de la ciencia, ¿verdad? Donde se aboca un relativismo tremendo, a un relativismo, pues, en el fondo nihilista, en el que la idea de verdad ha desaparecido por completo y que, por otro lado, muchos teoreticistas secundarios pues, no han podido nunca tragar con él, ¿verdad? Está en el caso, para demostrarlo, de Larry Laudan, por ejemplo, que es sin duda un heredero es un kantiano, pero es un heredero de Popper a su modo, y Laudan, pues, tiene una enemiga crítica contra el relativismo atroz. Bien. Así las cosas. Frente a esta situación, pues cabe desde luego todavía cabe ensayar lo siguiente, cabe ensayar una especie de combinación de las dos posiciones que hemos visto hasta ahora, y esa combinación, pues, sin duda, muy cómodamente, pues, valdría para, pues, por ver de acumular lo que ambas tienen de positivo, por así decirlo, y frente a ver si se hibridan mutuamente y evitamos sus partes pudendas, ¿no? Podría ser, esta posición no le cabe otra que interpretar la verdad no tanto como situada en la materia o en la forma, sino como situado pues, en el ajuste mutuo de la materia y la forma, en la adecuación, sencillamente, o en la correspondencia, o bien en la homeosis entre materia y forma, y entonces, pues esa adecuación será isomorfa o no, según los casos, hombre, isomorfa desde luego, sobre todo si el intellectus noster, ¿verdad?, está mesurado por el mundo y el mundo está mesurado por el intelligere subsistens, pues entonces el isomorfismo está garantizado, es la doctrina de Santo Tomás, pero no hace falta ir tan lejos porque el adecuacionismo, que es esta tercera
tercera familia, no solamente la filosofía de Santo Tomás, sino también es la filosofía, qué sé yo, de Aristóteles, por supuesto, desde sus propias premisas, pero también de Tarski, de la teoría tarskiana de la verdad, de la teoría semántica de la verdad, pero también del realismo crítico llamado así, de Bunge, o también en la semántica modelística de, pues qué sé yo, de Suppe, el estructuralismo de Stigmiller, todas esas doctrinas pues tienden a recorrer un adecuacionismo que en el fondo fue el propio de Albert Einstein. Tengo recogidos en la versión publicada, se verán muchos textos que hacen justicia a esta afirmación. Einstein, que empezó siendo, en tanto que noseólogo, ¿verdad?, en los textos que escribía cuando le apretaba los zapatos, por así decirlo, ¿verdad?, como lo decía él mismo, empezó pues, en unas posiciones muy cercanas al teoreticismo, incluso cuando la expedición del eclipse de Eddington, pues parece que le dijo a una alumna: qué bien, profesor Einstein, que esto ha salido a su satisfacción, ¿verdad? Y dijo Einstein: no, bien ni mal, si no hubiese salido lo hubiera sentido mucho por el pobre Dios, porque la teoría tenía que ser correcta, dijo. Bueno, pues este teoreticismo parece que se fue desentendiendo de él y en la dirección de un adecuacionismo, pero en fin, esto es indiferente, ¿verdad? La cuestión es que esta posición adecuacionista, digo, representativa de muchos autores, pues sin duda se puede ensayar muy cómodamente, pero esa comodidad no es más que el fruto pues, de la oscuridad y la confusión más acusada, ¿verdad? Porque en el fondo esta posición es el colmo de la metafísica. Por decirlo de otra manera, ¿verdad? Estos autores, vamos a decirlo así de una manera un poco plástica, ¿verdad?, son autores que están muy duchos en el doble pensamiento del que hablaba Orwell, ¿verdad? Porque parece que con una parte de su cerebro quisieran separar la materia y la forma, disociarlas, entenderlas y pensarlas como entidades dotadas sustantivamente de vida independiente, para mejor después, con la otra parte de su cerebro, instalar una especie de puente armonista entre las mismas, que no se entiende por qué, ¿verdad? Esta es la cuestión. Y entonces este es el verdadero lugar de confusión, no tanto la sustantificación, no tanto la sustantificación recíproca, sino sobre todo esa pretensión armonista de unir lo que han separado ellos mismos. Y por esa razón, pues esta no es la alternativa que desde luego la teoría del cierre ensaya. Esto es el colmo de la metafísica, por así decirlo, es más bien la posición contraria. Bueno, entonces, ¿qué hacer, verdad? ¿Qué hacer ante esta situación en la que parecería que, para decirlo así en términos mitológicos tradicionales, no podríamos escapar de la escila de una hipostatización sin caer en la caribdis de la hipostatización contraria, o bien sin quedar devorados por los dos monstruos, actuando en comandita uno con otro, así aliadamente? ¿Qué hacer? Bueno, pues desde luego lo que no hay que hacer es reducir la forma a la materia, aunque desde luego esa reducción pues ha rendido sus frutos frente a la... y que ha rendido sus frutos es muy buena muestra el hecho de que no podemos negarnos a reconocer la potencia de las críticas del positivismo vienés o de Russell o de quien sea. También es verdad que tampoco podemos tampoco podemos aceptar que la forma quede reducida a la materia, sobre todo por la parte de sustantificación de la materia y la forma, por la parte de sustantificación de la forma que esta posición alberga, sin perjuicio también, de nuevo, de que tengamos que coincidir, por supuesto, con las críticas de Quine y de Hanson y de Popper y Lakatos y quien sea, contra el verificacionismo ingenuo de los positivistas. Y desde luego lo que no cabe pues, es ensayar una hipóstasis mutua, recíproca, eso no, porque eso es ya digo, el no va más de la metafísica, no, esto no es la cuestión. Y entonces, ¿qué es lo que cabe? Pues lo que cabe es lo que en buena lógica aristotélica es la enunciación contraria del adecuacionismo. Es decir, es la reducción mutua de ambas posiciones, de modo que al final lo que quede negada en su sustantificación son tanto la materia como la forma al mismo tiempo. Es decir, solo cuando la forma comienza a entenderse como la conexión misma por identidad sintética, ahora veremos, entre las partes extrapartes de la materia, pues podremos salir de esta disyuntiva, ¿verdad? O de este dilema o trilema. Solo entonces, lo cual, claro, implica incorporar la materia de las ciencias al propio recinto categorial de las ciencias, como vamos a ver ahora. Claro, esto es una posición en la cual, por así decirlo, Gustavo Bueno, pues tampoco está solo. La teoría del cierre categorial ha interpretado la verdad de las ciencias, las ciencias no serían tanto algo así como una representación del mundo, por muy fidedigna que sea, ¿no es esto?
tampoco, desde luego, es una descripción del mundo, una descripción de los fenómenos cuyo único valor fuese el de hacerse transparente a sí misma para que los fenómenos brillen. No, tampoco es esto. Y desde luego las teorías científicas no son armatostes descontrolados que van creciendo monstruosamente únicamente pues, limitados por los falsadores negativos, no es esto. Entonces, ¿qué es? Pues la ciencia es más bien, en buena medida, el proceso mismo del hacerse del mundo en marcha, en algunas de sus partes más significativas. Y en esto, bueno, pues tampoco es una especie de rara avis in terris, porque esto es, en fondo, la doctrina de Vico, ¿verdad?, del verum est factum. Y es también la doctrina que hoy en día recuperan filósofos de la ciencia, pues como Ian Hacking, por ejemplo, quien dice que la ciencia no es tanto representar, sino intervenir, aunque la correspondencia de Ian Hacking con la teoría del cierre categorial pues es lo que pasa con todas las correspondencias. La correspondencia no dice identidad, como vamos a ver después. Bueno, entonces, no es, esto debe quedar claro, no es que la química o la geología, o qué sé yo, la física de partículas, sea un conjunto de proposiciones más o menos fieles a la naturaleza, en torno a la naturaleza. Esto no es, la física no es un conjunto de proposiciones, como tampoco la música es un pentagrama. Esta es la cuestión, por utilizar un ejemplo muy querido a Gustavo Bueno, que lo he citado en varias ocasiones, lo ha utilizado en varias ocasiones, ¿verdad? No es esto, no es que la música no es un pentagrama, y la física de partículas, la geología o la química no es un conjunto de proposiciones. Y este proposicionalismo es el exacto locus communis de toda la tradición heredada de la filosofía de la ciencia anglosajona, bien sea del hiperortodoxo Karl von Nagel o del anarquista Feyerabend. Todos están de acuerdo en algo muy preciso, como es natural, por otro lado, porque si no estuviesen de acuerdo no podrían ni oponerse, ¿verdad? Contraria sunt circa eadem. Es decir, no decimos que Feyerabend esté de acuerdo con Carnap, lo que decimos es que el desacuerdo se mesura contra el proposicionalismo que comparten de partida, y ese proposicionalismo es el que explica situaciones tan aberrantes como que generaciones enteras de filósofos de la ciencia americanos hayan pasado la vida discutiendo proposiciones del tipo todos los cuerpos son negros, como si esto tuviese algo que ver con las ciencias. Claro que tiene que ver esa frase con las ciencias, ¿verdad? Esta es la cuestión. Entonces, cuando nos situamos de espaldas a las premisas formalistas es cuando se ve por qué razones la música no es un pentagrama, porque la música sin orquesta no suena. Y si no hay un sonido, pues entonces la música que queda es la música de las esferas, de los pitagóricos, que no es música. Y por la misma razón, pues la tectónica de placas, la química, la física de partículas tienen que sonar. Es decir, tienen que tener, pues, la geología pues no es nada, si los procesos orogénicos mismos por el cual pues, la corteza oceánica se hunde o se levanta, esa es la cuestión. Igual que las reacciones termonucleares son parte internísima del campo categorial de la física de partículas, o los elementos de la tabla periódica, por ejemplo, los elementos transuránicos de la tabla de Mendeleev y Lothar Meyer, pues tampoco son una descripción de la naturaleza, porque esos elementos no existían con anterioridad a la propia química, ¿verdad? Y entonces, olvidar esto pues es recaer en un proposicionalismo que en fin, que por otro lado tiene una consecuencia no querida, y la consecuencia no querida del proposicionalismo es la siguiente, es que desde la perspectiva genérica del proposicionalismo pues no cabe distinguir entre la química, por ejemplo, y pues qué sé yo, la mariología. No cabe distinguir, claro, es una perspectiva genérica que ha reducido las ciencias a sus partes materiales, sin duda importantes, pero abstractas, y entonces, desde el punto de vista proposicionalista, por lo mismo es la física, lo mismo es la química que la mariología, que la teoría de las cuerdas, por ejemplo. Lo mismo, exactamente igual, ¿verdad? En una pizarra, pues el teórico de las cuerdas nos empieza a hablar del bosón de Higgs, y pues la mariología nos empezará a hablar de la Santísima Virgen. Lo mismo, exactamente igual. Un sistema de proposiciones arreglados derivados de principios, pero eso es la segunda acepción de la idea de ciencia, señores. Esta es la cuestión. Bueno, entonces, si las ciencias no es un sistema de proposiciones, es decir, si las ciencias no son, y esto parece que es una de las premisas del materialismo nosiológico, no son conocimientos, es decir, o para reformularlo de una manera aún más fina, no son exclusivamente conocimientos, ¿verdad? Porque en el fondo son instituciones supraindividuales que sin duda incluyen tramos cognitivos, pero los superan, los desbordan por todos los lados, pues entonces es obvio que las ciencias pasan por un entendimiento mínimo filosófico, nosiológico de las ciencias pasa por incorporar a el propio proceso de construcción científica pues la realidad fisicalista del campo de cada ciencia. Esta es la cuestión.
Y por eso Gustavo Bueno insiste muchas veces en que la química no es falsable. No tiene ningún sentido decir que la química es falsable, porque entonces, vamos, el proceso de oxidación del agua que da origen al anhídrido carbónico, eso no es falsable. Una reacción encadenada, hablando ahora de física nuclear, que conduce, por ejemplo, a una explosión termonuclear dirigida a la destrucción de una ciudad, no es falsable. Y si algún físico o algún filósofo popperiano, por muy realista crítico que quiera ser, dice que es falsable, pues que se ponga él debajo de las bombas de los americanos, ¿verdad? O de los soviéticos, o de Pyongyang. Bien, entonces, si la ciencia o las ciencias no permiten representar la realidad, no tiene ningún sentido decir esto fuera del mentalismo más absurdo, más abstruso, pues entonces lo que las ciencias hacen más bien es construir la realidad, es construir una hiperrealidad, esa es la cuestión, que de ninguna manera puede darse por dada, puede presuponerse dada con anterioridad y con independencia, por así decir, del propio curso de las ciencias. Y es que efectivamente, ¿cómo podemos preguntarnos de otro modo, por vía del ejemplo, cómo representarnos, si no, cómo concebir, ¿verdad?, como una representación de la naturaleza, pues qué sé yo, los GPS, que no existían antes de que viniese Einstein, por ejemplo, o una consecuencia de la teoría de la relatividad, por ejemplo, especial, ¿no? O por ejemplo, los organismos genéticamente modificados, por citar un ejemplo de un amigo, el arroz de la Victoria, es en fin, me refiero a un artículo que ha publicado Lino Camprubí hace poco en una revista americana sobre una modalidad de arroz llamado, una variedad híbrida llamado Colusa X Nano, que se obtuvo en el año 36 en la estación arrocera de Sueca, después del triunfo en la mitad de la Guerra Civil. Esta realidad, pues cómo se puede concebir esto como este producto de las ciencias, pues, biológicas, genéticas, cómo se puede concebir como una representación de la naturaleza, si el arroz de la Victoria no existía con anterioridad a la genética arrocera. O, por ejemplo, la bomba Fat Man, que, de nuevo, tiraron los americanos contra Hiroshima, pues esto tampoco parece que sea una representación de la realidad, parece que no tiene sentido plantear las cosas bajo estos esquemas. Hoy en día, insisto, habría que interpretar más bien a las ciencias, a la luz, digo, de los últimos desarrollos del materialismo filosófico. Esto es algo que cuando se publicó la teoría del cierre, los 5 volúmenes que llevamos de momento, el materialismo filosófico todavía no había aquilatado este concepto, habría que interpretarlo a mi juicio, las ciencias, o bueno, a juicio de todos, como los cuerpos científicos tendrían que reinterpretarse como un conjunto de instituciones supraindividuales compuestas de partes diversas, lo mismo materiales que formales, partes muy heterogéneas, irreductibles entre sí en todo caso, y entonces a fin de guiarnos por estas anfractuosidades, digamos, por la vegetación así luxuriante de estos cuerpos, pues Gustavo Bueno ha propuesto el criterio, pues, un criterio entresacado de los estudios sobre el lenguaje de Wheeler y Morris, ¿verdad? No porque las ciencias se reduzcan al lenguaje, por así decirlo, la tesis de Wittgenstein o del Carnap de la sintaxis lógica del lenguaje, o de qué sé yo, de tantos filósofos de la tradición analítica, o en la tradición de Condillac, en el fondo, ¿verdad? No porque la ciencia se reduzca al lenguaje, que es claro que no, por las razones que hemos dicho, por muchas otras, sino porque, de alguna manera, la ciencia, aunque no esté incluida en el lenguaje, sí que incluye en el lenguaje muchos tramos lingüísticos, eso es evidente. Y entonces, tengo que resumir al máximo esto, pero como es bien sabido, utilizando este criterio, Gustavo Bueno, pues, ha construido un espacio nosiológico compuesto, pues, por 3 ejes y por 9 figuras abstractas. Digo esto de abstractas porque, pues bueno, porque ya saben, porque la independencia sinecoide de cada figura funda, sí, una disociabilidad mutua esencial, pero no una separabilidad existencial. Quiere decir que en el proceso de construcción científica las figuras, pues, no son separables, aunque sí sean disociables en el plano esencial, por así decirlo. Bien. Ya digo que lamento tener que ir tan rápido, pero es necesario para poder entrar cuanto antes en bueno, para poder dar estas líneas generales cuanto antes. En primer lugar, en el eje sintáctico distinguimos 3 figuras. Los términos, que son las partes posobjetuales, que son constitutivas de los campos científicos como partes formales suyas, ¿verdad? Partes materiales. Por ejemplo, los puntos y las rectas en geometría, partes materiales digo, suyas, los puntos y las rectas en la geometría métrica, euclidiana, las macromoléculas en la biología molecular, son, pues, términos de sus ciencias respectivas, ¿verdad? Estos términos han de ser plurales,
porque si no lo fuesen, si fuese un término único, per imposible, ¿eh? Si per imposible no lo fueran, pues entonces la ciencia de referencia no sería una ciencia, porque sería imposible operar con un término único. Los términos han de ser plurales y además han de estar dados a escalas distintas, enclasados en clases distintas, deben ser términos de diferente tipo, porque términos de una sola clase tampoco son operables, por lo menos tienen que ser términos en dos clases, por ejemplo, primos y no primos, o pares e impares, o puntos y rectas y demás. Y por tanto, estos términos han de darse enclasados, protocolizados a escalas muy diferentes. Tan es así que, por ejemplo, la biología es un campo compuesto de términos muy diversos, moléculas macromoléculas de ADN, enzimas, células eucariotas, moléculas de adenosín-trifosfato, lo que fuese. La geología es un campo de términos también compuestos por eso, por formaciones, por formaciones tal y como las definieron Steno, Arduino, cuyos términos están conectados, pero opacados también, o desconectados también, de alguna manera, con los de la cristalografía, por ejemplo, porque si no las dos ciencias se confundirían. Entonces, el enclasamiento de los términos a escalas distintas es esencial para distinguir unos campos de otros. Por operaciones, en segundo lugar, entendemos las transformaciones de estos términos por mediación de un sujeto operatorio que es capaz de separarlos o de alejarlos, y si es capaz de separarlos o de alejarlos, pues será porque es capaz de hacerlo con sus manos y con sus músculos estriados, ¿no? Con la unidad trascendental de percepción, por ejemplo, o con el cuerpo interno, que decía, parece el otro día alguien por aquí, ¿no? Por la musculatura estriada es capaz de aproximar y alejar términos. Es decir, una consecuencia de esto es que si no tuviese manos o musculatura estriada, si fuese, por ejemplo, el científico, pues una substantiae perfecta intelectualis in natura intellectualis, es decir, un ángel, una doctrina atomista, que no tiene un cuerpo, no tiene materia, bueno, y si fuese así, pues, aunque tengan una materia espiritual, según el agustinismo, pero da igual, es decir, si no tienen cuerpo, dotado de manos, por ejemplo, pues ese ángel pues no sería un científico en ese sentido. La ciencia angélica pues será lo que sea, pero no es una ciencia en el sentido categorial. Lo mismo que la locución angélica, pues será lo que sea, pero desde luego no es una locución en el sentido fonatorio, ¿verdad? Y entonces, esto es exactamente, estas operaciones son las que lleva a cabo sencillamente un químico en un matraz, por ejemplo, al mezclar elementos. O también, esto es una operación sintética, pero también operaciones analíticas, como por ejemplo lo que hace un paleontólogo al separar los huesos fósiles de un arcosaurio de las texturas que están próximas a él, y que si no las separases, pues el hueso fósil del arcosaurio no existiría nunca, estaría, salvo desde el punto de vista de Dios, permanecería fundido en el terreno, ¿verdad? Esto como es natural. El otro día leí en Investigación y Ciencia, ¿no?, una revista de estas, que hace poco se ha logrado construir realmente, aunque ellos decían descubrir, pero es construir, o descubrir bajo la forma de construcción, ¿verdad?, en un laboratorio una bacteria llamada Deinococcus radiodurans. ¿Y cómo se ha construido esto? Pues a través de una plaqueta de un tubo de ensayo con diferentes poblaciones de microorganismos tirando radiaciones a ver qué queda vivo. Claro, eso es una operación, pues eso, analítica, ¿verdad?, de separación de texturas. Bien. Bueno, importa decir que muchos de los instrumentos que en la ciencia se utilizan y que se han interpretado general y sosteniblemente como alargamientos o como extensiones de la telesección mamífera no es tal, no son las extensiones del ojo, por ejemplo los telescopios o los microscopios, pero tampoco los georrádares o los ecorrádares o las tomografías de emisión de positrones o lo que fuese, son operadores, porque son instrumentos que sirven para transformar un grupo de fenómenos en otros. Bien, en tercer lugar, las relaciones. Las relaciones se establecen entre términos del campo por la mediación de operaciones y dan lugar pues, a materialidades terciogenéricas que fundan proposiciones. Por ejemplo, pues eso, 7 más 5, 12. Bien. Y en ese sentido, pues otros instrumentos, ya disculpe, tengo que ir muy rápido, del campo de las ciencias, como por ejemplo las balanzas o los termómetros, pues pueden interpretarse como relatores, más que como extensiones de la telesección mamífera de nuevo.
Bueno, desde el punto de vista semántico, abriendo al máximo para terminar, bueno, para continuar más bien. En primer lugar, la primera figura semántica que nos encontramos, como se sabe, son los referenciales fisicalistas, por así decirlo, al margen de los cuales pues, las operaciones serían imposibles pues, por la sencilla razón de que es decir, no tanto exigimos esto por una cuestión ontológica, de que reduzcamos el mundo a el mundo es aspectabilis, ¿verdad?, a texturas corpóreas. Esta razón, en principio, aunque fuese verdadera, en ese supuesto, pues no sería nosiológica, sino ontológica, ¿verdad? Sino por la razón nosiológica interna de que los referenciales son imprescindibles para operar, porque solo es operable lo que es corpóreo, eso sí, por lo menos, de nuevo, a la escala propiamente mamífera, no solamente humana, sino, sin embargo, estos objetos fisicalistas, o estos contenidos fisicalistas del campo de las ciencias, solo se ofrecen, en primer lugar, como fenómenos dados a un sujeto, es decir, como objetos apotéticos que, para ser percibidos por un sujeto, el sujeto tiene que necesariamente, pues despejar el camino, porque para percibir un objeto a distancia, apotética, perceptiva, es preciso efectuar una kenosis en el que vaciemos el campo de todas las posibles texturas intermedias, como ha sabido, ¿verdad? Mediante los filtros propios de nuestra especie, por ejemplo. ¿Qué son fenómenos en el campo de las ciencias? Pues, por ejemplo, no tanto la Luna, cuanto una observación de la Luna entre un astrónomo determinado, por ejemplo, como las imágenes del albedo lunar por la sonda Clementina frente a un selenógrafo. El centro de la Tierra, que está a 6.300 y pico metros de profundidad, pues no, kilómetros de profundidad, no es un fenómeno, desde luego, pero sí que puede ser un fenómeno las oscilaciones y los grafos de un sismógrafo, por ejemplo. Y en tercer lugar, desde el punto de vista de nuevo semántico, pues son figuras semánticas también las esencias o estructuras que son el resultado de la segregación por neutralización de los fenómenos de los que hemos hablado ahora. Y estas esencias o estructuras no serían tanto entidades transfísicas o metafísicas, por ejemplo, habitantes del tercer mundo, que diría Popper, cuanto, eso sí, estructuras ontológicamente, materialidades ontológicamente terciogenéricas, pero que desde luego pues solo podrían constituirse mediante la mediación de los referenciales, que son primogenéricos, por parte, vamos, de mano de un sujeto que los percibe fenoménicamente. Y los fenómenos como tales texturas apotéticas son segundogenéricas, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que las esencias, sin perjuicio de que hayan neutralizado los fenómenos, solo se pudieron construir por la intermediación de los fenómenos y de los referenciales. Y además, si no vuelven a ellos ad quem, si no pueden remitirse a ellos ad quem, en el progressus, perdón, pues entonces esas esencias serán más bien no científicas, sino novelescas o literarias o, vamos, fantasiosas, ficticias, porque los fenómenos pues, no, son la propia textura de las ciencias, ¿verdad? La misma materia o el contenido de la textura, no son tanto falsadores de las ciencias como su propio contenido. Y en ese sentido, pues por ejemplo, ¿qué sería una esencia? Pues para remitirnos a unos análisis publicados recientemente por Carlos Madrid, el átomo de Bohr es una esencia, sin duda, en la medida en que pues, es capaz de dar cuenta, ¿verdad?, de estructuras fenoménicas como pueden ser las célebres estas líneas espectroscópicas del átomo de hidrógeno de Balmer y demás. Bueno, desde el punto de vista pragmático, muy brevemente, la primera figura que nos encontramos son las normas, normas que o bien los objetos imponen a los sujetos o alternativamente los sujetos a los objetos, igualmente. Por ejemplo, el código llamado de ontología profesional de los científicos, eso es una norma, por ejemplo, pero también las normas de la lógica, etc. Los dialogismos se incluyen todas las secuencias, en todas las situaciones en las que los propios sujetos se comunican entre sí, sea armónica, sea no necesariamente armónica, sino a veces polémicamente, pero también, por ejemplo, pues qué sé yo, son absolutamente necesarios, ya se ve, porque los demuestran situaciones como el registro de eclipses o el estudio de los cometas, demuestran que los dialogismos pues, son absolutamente imprescindibles porque las ciencias son instituciones necesariamente supraindividuales. Sin dialogismos no habría ciencias, por tanto. También son dialogismos, en este mismo sentido, pues qué sé yo, las revistas, los debates en los congresos,
las controversias, por ejemplo, las controversias que tuvieron lugar al parecer en la Asociación de Geólogos del Petróleo cuando se presentó la teoría de la deriva continental y al principio se ridiculizó, la controversia, yo que sé, sobre el subelectrón entre Millicam y Frateste, ¿verdad? Esos contenidos de la historia de las ciencias son sin duda pragmáticos, son dialogismos. La casi totalidad de los contenidos que recorre Kuhn bajo el concepto de revolución científica o de paradigma son pragmáticos, ¿verdad? Y incluso sociológicos, se explican por vía sociológica, como es bien conocido. Bien, finalmente, en la última figura pragmática que nos interesa, son aquellas situaciones en las que los sujetos pues, se relacionan, para decirlo así de manera inadecuada, metafísica, consigo mismos. Claro, estos son los autologismos, y los autologismos, pues, sin perjuicio de su momento psicológico, pues si tienen algún significado noseológico será porque remiten a un contenido semántico sintáctico, ¿verdad? En fin, son muy conocidas en la historia de las ciencias también por situaciones como las del que culé con la hoguera aquella y la molécula del benceno hexagonal, ¿verdad? La de, en fin, situaciones parecidas de Kepler, que parece que pues, sus meditaciones sobre la Trinidad en el momento en que dio con las leyes del movimiento planetario, pues sonían autologismos en ese sentido. Desde luego es un autologismo el uso de la memoria episódica por parte de los científicos, pero también es un autologismo la necesidad que tienen los científicos de olvidarse de cosas, porque si no estaríamos, por así decirlo, en la situación del memorioso Funes, el que nos habla Borges, que pues, por no olvidar nada, pues acabó abocado al nominalismo, ¿verdad? Prácticamente, y no podía distinguir no ya un perro de otro, los distinguía perfectamente, sino un perro visto por la mañana de un perro visto por las media hora después. Bien. Por supuesto, estas situaciones pues, estarían encastradas en lo que Hans Reichenbach llamaba el contexto de descubrimiento, solo que esta distinción de contexto de descubrimiento y contexto de justificación pues, es vacua, por razones que no vienen al caso, que no podemos desarrollar ahora. Bien, ¿esto es todo? Pues no, porque esta escala de análisis de las ciencias solo las analiza, digamos, solo trata las ciencias en su momento analítico, es decir, separando sus partes formales, pero es preciso, desde luego, tener en cuenta no solo esta perspectiva anatómica, sino también tener la perspectiva de las ciencias en funcionamiento, lo cual implicaría pues, una consideración, implicaría pasar de la foto fija, por así decirlo, a una película, implicaría pues organizar también una noseología pues, fisiológica y no solo anatómica, sintética y no solo analítica. Bien. Implicaría analizar también los canales por los cuales los científicos desarrollan o construyen los teoremas. Y esos canales, pues, de construcción científica, que son los procesos por los cuales los científicos determinan verdades segregadas por el propio crecimiento de su campo, pues es a lo que Gustavo Bueno ha denominado cierre categorial. Ahora bien, el cierre categorial, por mucho, esta es una terminología extraída de las matemáticas, de la topología o del álgebra, no debe interpretarse como una clausura, esto es bien sabido, porque precisamente el cierre de un campo es lo que garantiza que ese campo sea soberano en su propio ámbito. La categoría cuando cierras, cuando es soberana, cuando es autónoma, es cuando cabe esperar floraciones todavía más robustas y más exuberantes de verdades, ¿verdad? Es decir, el cierre no es agotamiento, y el mejor indicio de un cierre es que se haya podido generar pues, nexos internos circularmente necesarios entre los propios términos del campo de referencia, de modo que las operaciones concatenadas conduzcan, de términos finitos, conduzcan necesariamente a términos de la misma clase y que mantengan relaciones de identidad necesaria con los términos del campo de partida, por así decirlo. Cuando esto suceda, y esto solo se podrá decir ex post festum, claro, cuando se podrá decir que cuando aparezca una segregación de verdades, ¿verdad?, en el sentido que vamos a decir ahora, pues se podrá decir que una ciencia cerrado. Cerrado no quiere, sin perjuicio de, por supuesto, sus múltiples intersecciones con terceros campos, pero eso sí, garantizando su irreductibilidad mutua. Y la irreductibilidad mutua se pone de manifiesto en un ejemplo, pues, hasta cierto punto, meridianamente claro, y es la irreductibilidad de la demostración geométrica que puede hacer un geómetra métrico en una pizarra, la relación entre los lados de un triángulo, entre la base y la altura y la área. Es irreductible esa relación al análisis químico de la tinta que puede efectuar un químico, ¿verdad?, de la tinta de los grafos dibujados en la pizarra.
es irreductible porque el análisis geométrico los procesos de construcción en geometría métrica son operatoriamente opacos respecto a los químicos y viceversa. Bueno, decimos que, por tanto, es preciso que las ciencias consigan construir relaciones necesarias entre los términos y no se trata tampoco de que estas relaciones, sin perjuicio pues, de su condición esencial, son esencias, en el sentido dicho anteriormente, pertenezcan a una suerte de metafísico mundo hiperuránico, porque si bien es cierto que una vez construidas las relaciones están dotadas de tal firmeza ontológica que hacen desaparecer los propios procesos operatorios que las vieron, por así decirlo, que las construyeron, y al propio sujeto, ¿verdad? Si esto es cierto, por segregación, ¿verdad?, hacen desaparecer por segregación los fenómenos y al propio sujeto que participó en su construcción. Lo que no deja de ser cierto también es que las propias identidades sintéticas, las propias relaciones, solo se han generado por la intermediación de los sujetos y de los fenómenos. Dicho es en su contrario, puede ser muy bien, de hecho es así, que las relaciones entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo pues sean relaciones necesarias y apodícticas, y en absoluto ficticias, en absoluto tampoco psicológicas, como pretendía el primer Frege, ¿verdad?, como sabido. Esto, desde luego que es así, pero aún así todo, pues nadie llevaría su platonismo lo suficiente, tan matemático, tan lejos como para decir que no sé, que el teorema de Pitágoras rige igual en el planeta Tierra que en el interior del Sol, por ejemplo, porque sin pizarras no hay geometría euclídea, no hay trigonometría. Bien. Sin embargo, lo que nos preguntamos, resumiendo al máximo, una temática que es mucho más amplia, pero se trata de resumir, porque esto es bien conocido, resumiendo al máximo, ¿cómo tiene lugar la fabricación operatoria de verdades en cada campo científico? Bueno, pues tiene lugar precisamente por medio de operaciones quirúrgicas, ya lo hemos dicho, de un sujeto operatorio, pero también tiene lugar de un modo que, para decirlo así, nos obliga no a rectificar, pero sí de alguna manera a reconsiderar de una manera menos abstracta el espacio nosológico abstracto que he presentado antes, porque exige la introducción de dos conceptos nuevos, que hasta ahora no he citado, ¿verdad? Los principios de las ciencias y los contextos determinantes. Los principios de las ciencias dibujados en los ejes sintáctico y pragmático, y los contextos determinantes dibujados en los ejes semánticos, sobre todo el eje semántico. ¿Por qué razón resulta imprescindible para dar cuenta de la construcción de teoremas introducir estos dos conceptos? Bueno, pues fíjense ustedes, por lo siguiente, pues porque, poniendo el caso de la primera ciencia que se construyó, la geometría euclidiana, la geometría métrica, la que se estudia toda la vida en las escuelas, ¿verdad? Si tuviéramos que reconstruir ningún teorema geométrico, cualquiera, a la escala absolutamente abstracta, a la que les he pintado yo antes el espacio nosológico, sería imposible. Sería imposible porque esa escala, puntos y rectas, ¿verdad? Puntos y rectas, es una escala que es el límite abstracto de un proceso regresivo, absoluto, pero que hace imposible que se construya ningún teorema. Es preciso detener el regresus en unos principios intercalados, en unos principios medios, una principia media, ¿verdad?, no absolutos, que sean ya unas morfologías, sin duda, constituidas o construidas por los propios puntos y rectas de partida, pero que sean ya circunferencias, por ejemplo, o cuadrados. Sin duda, digo, estas morfologías o principia media han de poder resolverse in totum en los puntos y las rectas, sin duda. Han de estar construidos con los propios términos de partida, sin duda. Pero, y este es el dialelo, ¿verdad? Eso es lo que voy a decir ahora, ¿verdad? Es una situación dialéctica aquí, es que aunque deban reconstruirse in totum, deban resolverse in totum, solamente una vez dados, tales morfologías podrán resolverse in totum, porque partiendo de la escala abstracta de los planos y de las líneas y de los puntos, no es posible dar cuenta de la construcción de estas morfologías, aunque solo fuese porque los puntos son infinitos y las rectas también. Y entonces, tales principias media, los cuadrados, las circunferencias y demás, son sin duda por sí mismos contingentes, por lo menos cuando se los ve desde la perspectiva tan solemne del necesitarismo griego, por ejemplo aristotélico, son contingentes, pero ellos representan
representan armaduras bajo las cuales se puedan construir, entre las cuales se pueda construir verdades que ya no van a ser contingentes, esa es la cuestión. A pesar de que los contextos determinantes sí que sean contingentes por sí mismos, claro, al menos ya digo, desde la perspectiva, cuando utilizamos como falsilla el necesitarismo aristotélico, esa es la cuestión. Estos contextos o armaduras se podrán decir que son contextos determinantes cuando determinen verdades. Y esto es algo que solo se puede hacer también ex post festum, cuando haya aparecido una verdad, un teorema, ¿verdad? La circunferencia, por ejemplo, es un contexto determinante porque por la tecnología de, por llamarlo de alguna manera, de inserción y circunscripción de figuras geométricas en circunferencias y viceversa, conocida por los geómetras griegos de la antigüedad, pues se pudieron demostrar los teoremas trigonométricos y geométricos que hoy en día se estudian en las escuelas todavía. Pero por esta razón se puede decir que la circunferencia es un contexto determinante de la geometría. Los planos inclinados de Galileo, esto al margen de que Galileo hiciese los experimentos de verdad, no al margen completamente, los planos son contextos determinantes de la mecánica porque solo en ellos se puede generar teoremas como el teorema que conocemos, la ley de caída libre, ¿verdad? Independientemente de luego que, por supuesto, este teorema pues, se pueda quedar reconstruido en lo atinente a lo que, en fin, Gustavo Bueno llama su franja de verdad en el sistema de las leyes de Newton o en fin, incluso de Einstein y demás. Las cámaras de niebla, los tubos de Geisler, etcétera, pues también son contextos determinantes del campo de la física de partículas, porque son las cajas de las esencias cuánticas, como ha dicho muy bien Carlos Madrid en uno de sus análisis recientemente, ¿verdad? Y además suponemos que este concepto de contexto determinante ayuda a reconstruir un campo de la ciencia como un conjunto entretejido, anómalo, infructuoso, de contextos determinantes, tal que son suficientemente fértiles como para dar lugar a teoremas, y además esto ayuda a superar, o ofrece al menos una perspectiva de estudio de la historia de las ciencias mucho más fecunda, porque es interna, no lógicamente, por así decirlo, es específica, mucho más fecunda, digo, que por ser específica, que los análisis puramente genéricos de Kuhn, por ejemplo, o de, qué sé yo, Holton, con esto que hablaba de los temata, o Kuhn con los paradigmas, o lo que fuese, incluso nos atrevemos a decir en fin, que perspectivas, por otro lado, sin perjuicio de que sean muy valiosas por sí mismas, por supuesto, frente al proposicionalismo, como las de Hacking o Bruno Latour en Ciencia y en Acción, o Peter Gallison, pues adolecerían un poco de esto, serían sí circularistas, pero en sentido indeterminado, por la ausencia de esta doctrina, ¿verdad?, de este concepto doctrinal crítico del contexto determinante. Bueno, y si cabe decir que los contextos determinantes catalizan la formación operatoria de las verdades científicas, pues esto es lo mismo que decir que esas verdades, aunque sean necesarias, no pueden pretender para sí, por así decirlo, por utilizar este lenguaje, ¿verdad? No pueden pretender una apodicticidad absoluta, por así decirlo. Aunque sean necesarias, aunque sean necesarias. Pero no podrán reclamar una apodicticidad absoluta como si fuesen además necesarias utópicas y ucrónicas, porque las verdades científicas no son utópicas ni ucrónicas, no están en el cielo platónico, están en los contextos determinantes. Esta es la cuestión. Y entonces, pues ni siquiera podrá decirse, en el sentido de Aristóteles, que verdades científicas están determinadas, como por ejemplo la ley de Hardy-Weinberg en genética de poblaciones, o qué sé yo, la ley de la gravitación universal en la mecánica newtoniana, ¿verdad? Pues comprometan, esto es muy importante por lo que voy a decir después cuando analice la ontología, comprometan al mundo, a la naturaleza en su totalidad, como parecería que es el caso, si analizamos la ciencia desde una perspectiva aristotélica. Claro, desde una perspectiva aristotélica la ciencia es necesaria porque a su vez el mundo al que ésta se adecua es también necesario, ¿verdad? Y entonces, pues no es así, no comprometen al mundo, comprometen a los contextos determinantes que al mismo tiempo que ayudan, que catalizan la formación de teoremas, la catalizan porque están desconectando estos teoremas, están desconectando los campos científicos del intercambio causal descontrolado con el resto del mundo aspectabilis, que sin embargo, naturalmente envuelve a las ciencias, por supuesto. Es decir, que al mismo tiempo que son interruptores, son también conectores los contextos determinantes, esta es su dialéctica, conexión e interrupción, es decir, sin bloqueo, esa es la cuestión, ¿verdad? Porque, por supuesto, tienen que ser desconectores, porque si todo estuviese conectado con todo, pues no podríamos demostrar nada, Y sin embargo, como es así, que el factum de las ciencias demuestra que podemos demostrar algo, pues entonces es evidente que la facies totis universi tiene que estar desconectada, entre otras cosas, por los propios contextos determinantes. Bueno, es decir,
las categorías están desconectadas soberanamente unas de otras, y si no lo estuviesen no podría haber ciencias. Esto es lo que se quiere decir. Bueno, entonces, Gustavo Bueno interpreta la verdad, voy terminando por esta hora, como la confluencia y el ajuste de cursos operatorios capaces, por su propia pluralidad, de neutralizarse mutuamente de modo sinecoide. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la verdad del darwinismo, del teorema de Darwin, el teorema de la selección, de la evolución por selección natural, ¿verdad? Pues es un resultado de la confluencia de cursos operatorios tan distintos. Es un análisis clásico de David Álvaro González, bueno, clásico del año 96 o por ahí, ¿verdad? 94, 96, David Álvaro González, el darwinismo desde el punto, publicado en el Basilisco, ¿verdad? Bueno, pues tal y como analiza David Álvaro González modélicamente el campo de la biología darwinista, la verdad del teorema de Darwin reside en la confluencia y el ajuste operatorio mutuo de campos operatorios tan diversos como puedan ser pues, la embriología, la serología, qué sé yo, pues la anatomía comparada, la geología, crucial para Darwin, sin duda, la embriología, en fin, estos campos, la zoología, en fin, que por supuesto se reforzaron después mucho más con la aparición de la genética. Claro, el darwinismo quedó reconstruido a partir del redescubrimiento por parte de De Vries y demás de las leyes de Mendel en el año 1900. ¿Qué sé yo? La verdad de la tectónica de placas, por utilizar otro análisis clásico de Evaristo García, ¿verdad? ¿Es García? Sí. Álvarez, de Evaristo Álvarez, sí. La verdad tectónica de placas es por la confluencia mutua también de cursos operatorios distintos, vulcanismo, paleontología, sismología, bien. Y lo mismo, mutatis mutandis, podríamos decir de cualquier ciencia, lo mismo diremos, vamos a intentar ver en qué medida esto pues, nos da los verdaderos límites de la etología después, los límites. Voy a hablar, en la siguiente hora voy a empezar a explicar estos esquemas a la ciencia etológica, para demostrar que la ciencia etológica, pues si construye teoremas, y aquí es muy importante el sí, es decir, el condicional, si construye teoremas, que no los construye, será porque se ajustará este esquema, ¿verdad? Estos esquemas, a nuestro juicio. Y si no, habrá que explicar por qué no se ajusta. Pero antes de nada me gustaría terminar con una especie de colorario, todo lo que he dicho, un colorario que, por así decirlo, podríamos llamar colorario ateo esencial, vamos a decirlo así. Y es el siguiente, es que si es verdad que el cierre de una ciencia no implica tanto el agotamiento, cuanto pues la propia constitución de la categoría como un recinto soberano, y entonces pues precisamente el cierre de las ciencias es nuestro criterio para saber cuándo hay una categoría, ¿verdad? Y la propia formación de un teorema es el criterio más firme también en este sentido. Y siempre habrá que tomar como criterio, como hilo de Ariadna, no tanto a las categorías como a las ciencias, tantas categorías como ciencias, no tantas ciencias como categorías según el criterio escolástico, que es más improductivo. Ahora bien, parece que esta autonomía irreductible, soberana de las ciencias entre sí, solo se obtiene al precio ontológico, por así decirlo, de considerar que el propio estado del mundo, el mundo del aspectabilis, la facies totis universi, como decía Spinoza, también presenta pues, desconexiones mutuas completamente irrebasables, porque las propias ciencias están desconectadas, ¿verdad? Y entonces, pues parecería que estas desconexiones pues, no se dejan dominar por una sola ciencia única. Esta es la cuestión. Y entonces, si no se dejan dominar por una ciencia única, pues en ausencia de una categoría de categoría, este concepto no tiene ningún sentido por las razones que hemos dicho, pues parecería que, por ejemplo, la ciencia unificada en el lenguaje fisicalista, esto es una basura, es un fantasma nosológico, pero también es un fantasma nosológico exactamente igual, pues la ciencia divina, ¿verdad? La ciencia divina, porque Dios Padre, pues si es científico, pues ¿qué será? ¿Un geólogo? No es un todólogo. Y entonces, como es un todólogo porque es omnisciente, pues su ciencia, desde luego, es imposible, es un fantasma nosológico también, por estas razones, ¿verdad? Porque no hay una categoría de categorías, y entonces, en ese sentido, no es que negamos la existencia de Dios, pero por lo menos lo que negamos es la existencia de la ciencia divina, esa es la cuestión. Y entonces, y esta es una conclusión que va en línea del ateísmo esencial, que Gustavo Bueno ha defendido la fe del ateo, en la medida en que contribuye pues, a la destrucción completa de la idea de Dios, no tanto de la existencia, sino de la esencia, ¿verdad? Bueno, pues nada, continuamos si quieren, hacemos un descansillo así y continuamos después.